El tema es la arquitectura precolombina. ¿Ya? Esta es una clase que la estamos haciendo con la finalidad de no tener que recuperar otro día en el que de igual forma, no todos van a poder asistir porque va a ser un día que no va a ser dentro del horario de la clase. Entonces vamos a desarrollar el tema para que eh, podamos escuchar los que puedan, ¿no? Podamos estar presentes y los que no van a poder hacerlo de manera virtual, como siempre es, pero de forma asíncrona, ¿no? O sea, pueden escuchar la clase en otro momento cuando tengan disponibilidad y realizar la actividad que vamos a dejar para que haya una evidencia del aprendizaje que vamos a realizar. Miren, nosotros estamos trabajando siempre con la competencia de identificar características de la pintura, arquitectura y escultura peruana en sus diversos periodos, ¿no? Ahora estamos dentro de las capacidades de identificar las características de la forma y símbolo de la arquitectura precolombina. Vamos a siempre iniciar con un saludo y trabajar un poco con la experiencia de que de mi persona he podido conocer mucha de la arquitectura de la costa, ¿sí? Porque yo viví cerca, allá, cuando viví en Lima, viví cerca de algunos centros arqueológicos, como por ejemplo Garagay. Pero, o sea, estaba cerca en el sentido de que se podía llegar hasta el lugar caminando un cierto tramo, ¿no? Un centro arqueológico nunca tampoco está tan cerca, ¿no? Siempre hay que caminar, ¿no? Siempre estuvo un poco alejado, digamos, de la parte plana, ¿no? Y pero no le tomé el interés necesario de, digamos, de conocer, tal vez estaba muy chico, ¿no? Y a veces uno no está interesado mucho en esos temas, ¿no? De querer conocer la cultura, querer conocer eh, cómo era la vida de nuestros antepasados. Entonces uno, cuando caminaba por ahí, simplemente veía un cerro y, y que estaba con algunos lados construidos en adobe, ¿no? No había mucho interés en ese momento de mi parte. Estábamos todavía en el colegio, pero estábamos en la secundaria. Y tampoco había lo que existe hoy en día, ¿no? Una mayor promoción. No habían estas visitas guiadas, estos paseos, estos trabajos de campo que a veces se hacen con los estudiantes para que puedan revalorar y aprender. Tampoco hubo esa preocupación de la parte de los profesores donde yo estudié, porque si era un lugar cerca, podíamos haber ido, ¿no? A, a visitar, a conocer. Ahora, yo también de eso voy a proponerles luego, ¿no? Hacer visitas guiadas, ¿no? Para no caer en ese error de que estamos cerca de la cultura, pero no la visitamos de forma presencial. Después de eso, también, ya cuando estuve en la universidad, recorrí el norte del Perú porque estaba trabajando una tesis que estaba, ligada al, al mundo de los mochicas, ¿sí? Y tesis sobre la figura humana mochica. Entonces, yo recuerdo que una vez estaba en una conferencia escuchando, ¿no? A los científicos que trabajan el tema de lo mochica y, y entonces yo recuerdo que estaba sentado al lado de un señor que me preguntó una vez si yo conocía, si yo había estado en la Huaca del Brujo, había estado en la Huaca del Sol, Huaca de la Luna, porque el expositor estaba hablando de esas
de esas arquitecturas. Y yo le dije, no, le digo, no, o sea, yo estoy investigando, pero estoy investigando las figuras, le dije, ¿no? Y me dijo, pero ¿cómo no vas a conocer? Me dijo, si estás investigando ese tema, tendrías que conocer. Y bueno, yo reflexionando caí en la cuenta de que era necesario ir. Entonces, estuve visitando durante el año 2015, 16, 17, fui hasta en 3 oportunidades al norte del Perú, a conocer cómo era la arquitectura de la cultura mochica, cómo eran las pirámides, cómo se habían hecho cómo habían sido estos hallazgos, por ejemplo, del Señor de Zipán. Entonces de ahí me sorprendió mucho, ¿no? La forma de construcción. Un tiempo estuve pensando trabajar el tema de la arquitectura mochica para hacer una tesis de maestría, pero me quedé ahí porque allá en el norte no había, digamos, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo a nivel cultural, ¿no? Había más a nivel... hay museos, ¿no? Hay museos y hay también estos centros arqueológicos, pero no hay tanto turismo como, por ejemplo, acá en el Cusco, donde esa actividad te permite, digamos, tener más posibilidad de trabajo, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería contarles y pasar entonces ahora a exponer un poco lo que es eh, la, la arquitectura precolombina, ¿sí? Tengo una diapositiva que se las voy a presentar. Es una diapositiva eh, que contiene algunos temas importantes de la arquitectura. Vamos a desarrollar en esta parte, vamos a centrarnos en lo que sería la arquitectura desde los inicios hasta los incas. No voy a desarrollar la arquitectura inca porque ya ese tema de arquitectura inca lo vamos a ver en Historia del Arte Cusqueño, ¿sí? En Historia del Arte Cusqueño se ve más la parte del Cusco, ¿no? Desde la época prehispánica, colonial, ¿no? Republicana. Eh, es todo un tema la arquitectura inca, ¿no? Es todo un tema que requiere, pues, toda una clase para desarrollar, ¿no? Es bastante amplio. Quisiéramos ahora empezar a ver cómo se ha desarrollado este género en todo el Perú antiguo, en todo el Perú precolombino. No quisiera, digamos, ya abordarlo Inca porque es muy amplio para desarrollarlo, ¿no? Es muy amplio. Si lo mencionáramos, creo que sería lo mismo que nada, ¿no? No basta con mencionar algunas cosas, creo que hay que ampliarlo, ¿sí? Bien, pero el mundo de la arquitectura se desarrolla pues desde hace mucho, mucho tiempo. Se dice que, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, cómo se inicia la arquitectura, el hombre, cómo plantea los primeros hombres, cómo realizan sus primeras arquitecturas, ¿no? Cuando hablamos no del hombre ya del Perú, sino el hombre a nivel universal, ¿no? Las primeras construcciones que hacen los hombres. Eh, Alguno de las alumnas presentes recuerda esas primeras construcciones que hacían los hombres primitivos, los llamados hombres primitivos. ¿Qué tipo de arquitectura realizaban? ¿Recuerdan? No eran arquitecturas muy complejas, eran bastante simples, ¿no? Solamente eran de algunas cuantas piedras que ponían unas encima de otras. Tenía un nombre esta arquitectura. Estamos hablando del periodo paleolítico, ¿no? Que se realiza mucho más antes, ¿ah? Que los periodos
del arcaico acá en el territorio americano, ¿no? Estamos hablando, pues, de los primeros hombres que se establecen en Europa, ¿no? Que se establecen en China o tal vez bueno, en África se inicia, ¿no? Pero ya Homo sapiens encontramos ya en Europa. ¿Cómo se llaman estas arquitecturas primigenias? ¿No? ¿Recuerdan? Estamos hablando ¿se acuerdan ustedes del dolmen? ¿Se acuerdan de los dólmenes, los menhires, ¿sí? Estos primeros cimientos arquitectónicos. Eh, Acá en el Perú se van a dar las primeras construcciones, ¿no? En la parte de la costa, en la parte de la costa. Y vamos a encontrar, por ejemplo, a los diferentes hombres primitivos, como el hombre de Chilca, ¿no? Que van a construir unas construcciones hechas de paja, ¿no? Muy rústicas que no van a sobrevivir, ¿no? No van a sobrevivir al paso del tiempo, ¿no? Algunas evidencias, ¿no? Nos podrían hablar digamos, de de estos asentamientos. Pero con el transcurrir del tiempo, estos asentamientos van a hacerse más grandes. Según Williams, que tiene una publicación un libro que se llama Arquitectura en el Perú Antiguo, que ahora yo les voy a compartir en este grupo del aula virtual. Él nos dice algo muy interesante sobre los primeros asentamientos en la costa del Perú, ¿no? Donde se instala primeramente la cultura, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, eh, una, tenemos mm, unos asentamientos que van a realizarse cada 10 kilómetros, ¿sí? Cada 10 kilómetros. Eh, o sea, hay como un patrón donde se establece los asentamientos de los hombres, primeros hombres aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, acá en la costa del Perú, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Ancón, Ventanilla, Ventanilla 2, Chuquitanta, Bocanegra, Rímac, La Perla, Bajada, Chorrillos, Tablada. O sea que no es que el hombre va a vivir como va a vivir desordenadamente, sino dejando un espacio se van a producir los primeros asentamientos humanos, ¿sí? Ese espacio en promedio es de 10 kilómetros. Ese espacio en promedio es de 10 kilómetros. Eso es algo que nos habla Williams y es muy importante de mencionarlo. ¿M? Eh, Williams tiene un libro, ¿no? Que bueno, lo vamos a presentar de una vez, ¿sí? Miren, este libro para mí no ha sido tan sencillo conseguirlo porque está colgado en internet, pero está un poco rebuscado, ¿sí? Está un poco rebuscado. Eh, lo vamos a presentar acá, el libro que yo les estoy hablando, ¿sí? Es Carlos Williams, Arquitectura y Urbanismo en el Perú Antiguo. Em, es un libro muy interesante, desarrolla todos los conceptos solamente desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? A veces tenemos publicaciones que un poco que nos hablan de los diferentes géneros y de forma muy resumida o a veces muy especializada, pero
por ejemplo, centrarnos en algún aspecto, ¿no? O sea, un informe arqueológico, por ejemplo, que luego se convierte en un libro publicado, ¿no? Nos habla de una excavación que se hizo en determinado lugar, pero a veces eso nos permite entender ese sitio, ¿no? Pero no nos permite tener una visión panorámica, que muchas veces es lo que se necesita en el campo de la educación, en el campo de la cultura, ¿no? Tener estos panoramas, tener estas formas integrales de ver el desarrollo de los géneros o las expresiones artísticas, como es la arquitectura también. Miren, por ejemplo, en este libro de Williams, nosotros tenemos acá algunas imágenes que nos permiten ver, por ejemplo, la forma cómo se establecen em, asentamientos a partir de una aldea, ¿sí? Aquí está lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Esta idea de que los asentamientos estuvieron ubicados cada 10 kilómetros, o sea, no estaban como abigarrados, puestos muy juntos, sino estaban separados por una distancia que les permitiera a ellos tener recursos, ¿no? Tener espacio para vivir. eh, ¿No? De ahí luego se habla, por ejemplo, de las aldeas con templo, ¿sí? De Áspero, donde está Caral. Acá, por ejemplo, lo que podemos encontrar es una vivienda chilca, ¿no? Una reconstrucción de una vivienda chilca, ¿no? La forma como se ha tejido, voy a agrandarlo un poquito más para que se pueda ver, ¿sí? ¿No? La forma como se ha tejido. Entonces, Chilca es uno de los primeros asentamientos humanos donde podemos encontrar este tipo de viviendas, ¿no? Bien. De ahí, eh, voy a, voy a apagar mi celular porque no puedo contestar ahora. Entonces, estábamos entonces viendo esta forma como se establecen los primeros hombres, ¿sí? Las primeras formas de arquitectura, ¿no? Acá también estamos viendo otro tipo de arquitectura, esto ya es con áreas subterráneas, ¿no? ¿Mm? Esto es en Áspero, en el Valle del Supe, donde está Caral, pero posiblemente estos lugares hayan sido antes del establecimiento de la cultura, ¿no? Hay un lugar que es un lugar famoso que se llama Paraíso, ¿sí? En el Valle del Chillón. Paraíso es un lugar que ha sido reconstruido. Entonces ahora, de tal manera que uno va a Paraíso y lo que va a encontrarse es algo como que una reconstrucción que no necesariamente uno puede creer que fue así como vivieron estos primeros hombres del arcaico, ¿no? ¿No? O sea, el Huaca el Paraíso. Entonces, mire, yo acá, por ejemplo, les voy a mostrar una imagen y, y para que tengamos una idea de cómo era este centro que es del periodo arcaico, ¿no? De las primeras construcciones. Este sería el primer centro, por ejemplo. A ver, no sé si todavía no sé. Un momento, por favor. Vamos a, vamos a bajar esto. ¿Se puede ver? ¿Aló? Si me pueden ayudar, por favor, Sí, si se maestro. puede ver la imagen. Muy bien. Sí, Este, maestro, sí. este lugar, por Sí. ejemplo, Paraíso, es uno de los lugares, es una de las arquitecturas más antiguas, ¿no? Que ha sido reconstruida y a veces algunos ponen en tela de juicio si realmente
esta construcción ha respetado los cánones, ha respetado el estilo original, ¿no? de construcción. Justo tengo un texto, permítanmelo por favor traerlo. Tengo un texto que lo he visto ahora en las ferias que están habiendo acá en la ciudad. Hay ferias de libros que están habiendo. Este, hay ferias de libros que están habiendo. Y, y estas ferias, le he visto este libro de aquí que yo ya había mencionado antes, que se llama Culturas Prehispánicas, ¿sí? Un coleccionable del editorial El Comercio. Bueno, tiene esta publicación que fue hecha em, en una serie, ¿no? En una serie. Entonces aquí, por ejemplo, se habla de las primeras construcciones, como por ejemplo La Galgada, ¿no? Paraíso, ¿no? Este lugar sobre Paraíso nos habla de el Paraíso es uno de los complejos arquitectónicos del precerámico más grandes que se conocen hasta la fecha. Este monumento cubre un área aproximada de 50 hectáreas y está ubicado en el valle de Chillón, a unos cuantos kilómetros al norte de Lima. ¿Mm? Em, entonces, esto ha sido reconstruido, ¿sí? Dice que aproximadamente se está hablando de 2500 a 1800 años antes de Cristo, ¿no? 2500 años antes de Cristo. ¿Ya? Esto, como les digo, a veces se pone un poco en tela de juicio si es que la construcción ha sido, digamos, respetando los, los cánones, el estilo original, ¿no? Es lo que también sucede a veces cuando se hace, por ejemplo, acá en el Cusco, cuando se hacen las restauraciones, ¿no? Las excavaciones arqueológicas y de ahí se restaura, ¿no? A veces se ha restaurado va a lo eso es- Creo que me quedé sin señal. Sí, profe. La señal, pero se entendió lo de Paraíso, ¿sí? ¿Lo escucharon? Este centro del arcaico, ¿no? Cuya antigüedad, la voy a repetir, cuya antigüedad es de 2500 a 1800 años antes de Cristo, ¿sí? Este centro llamado Paraíso. Bien, siguiendo con lo de Williams, con esta publicación, ¿no? Esta publicación de Williams, que también la he citado en la sesión de la clase. En la sesión de la clase le he puesto ahí en la parte de la bibliografía, ¿no? Estamos hablando de una publicación todavía ya del año de 1981, ¿no? El libro es Arquitectura y Urbanismo en el Antiguo Perú, ¿no? Es una serie de historia del Perú, unos libros verdes, se encuentra en el volumen número 8, ¿m? En el volumen número 8. Por eso que las páginas son
No empieza en la página 1, sino empieza en la página 373 a la página 585, ¿no? Es este volumen 8 de la serie Historia del Perú. Lo podemos encontrar a veces en las ferias, ¿no? Yo tengo este libro, lo voy a traer. Yo recuerdo que una vez en una feria lo encontré a 10 soles, solo que estaba con un amigo que lo vio primero y bueno, y se lo compró, ¿no? Yo solamente tengo una fotocopia del libro, ¿no? Una fotocopia del libro. Entonces, cuando vea ese libro, me lo compraré. Igualmente, ¿no? Ustedes si ven ese libro, cómprenselo. Es un libro que nos sirve de mucho para entender la, la arquitectura. A veces nos llama mucho la atención los libros con láminas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos libros a veces que hablan sobre arquitectura inca con bastantes láminas. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? Los libros con láminas ya no son necesarios como antes, ¿no? Ahora uno entra en internet y encuentra muchas páginas, ¿no? Muchas páginas con fotografías, ¿no? La gente que viaja, toma fotos, ¿no? Entonces ahora hay mucha imagen. Más bien lo que nos falta ahora es un buen contenido, ¿no? Es un buen contenido. Y este libro trata también de, ¿no? Ese tiene también la teoría sobre la arquitectura. Miren, acá por ejemplo, les voy a mostrar una lámina que habla bastante de lo que es, de lo que yo voy a dejarles ahora una actividad, ¿sí? Voy a dejarles ahora una actividad sobre esto. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan reconocer las formas arquitectónicas del antiguo Perú, ¿sí? Formas arquitectónicas que se dieron en el antiguo Perú. Acá están las formas, los componentes formales, ¿ya? Componentes formales de la, este, mira, acá me han escrito un mensaje en el grupo. eh, Voy a responderle a Yamile de una vez, ¿no? Tenemos hasta la próxima semana, ¿sí? Para que puedan presentar esta actividad. ¿Sí? Hasta la próxima semana, ¿no? Vamos a definir luego el día, pero no es para entregar ahora la actividad. Lo que nos interesa aquí es poder reconocer estos componentes formales de la arquitectura pública, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en la letra A la plataforma, ¿sí? Una plataforma. Esta es una letra A. Plataforma o pirámide truncada, ¿sí? Esta es una pirámide truncada. Tenemos también los andenes o terrazas, ¿no? Esta es otra forma de construcción también. Se hace uso de estos andenes, que no son para cultivo, ¿ah? Es más como para vivienda, ¿sí? No estamos hablando de los andenes de cultivo, o sea, si estamos hablando de formas, formas de andenes que sirven para lo que sería la ocupación vivienda. Después estamos hablando de las plazas circulares y hundidas, que son estas de acá. Después estamos hablando de las plazas rectangulares hundidas, como la que solemos acá, ¿sí? Estas formas van a ser formas repetitivas, o sea, de tal manera que uno viaja por toda la costa del Perú y vas a encontrar cómo estas formas no solamente se inician en este periodo arcaico, sino que continúan, ¿no? Van a continuar hasta los chimús, ¿no? O sea, hasta antes de los incas, ¿sí? Y lógicamente los incas también lo toman, ¿no? Algunos conceptos lo tomarán también en su construcción. No olvidemos siempre que los incas son una síntesis de la cultura peruana, ¿no? Son una síntesis de la cultura peruana. Ahora, tenemos también eh, estas formas, ¿no? Que son estas formas de edificios en U, ¿no? Este conjunto de edificios tempranos que tienen forma en U, ¿no?
Y, y la B es arreglos en U de cuartos y recintos en la cima de plataformas. O sea, sobre las plataformas también tenemos estas formas de U, ¿no? Esta también es otra de las formas constantes que se dan dentro de la arquitectura, se dan dentro de la arquitectura prehispánica, del periodo arcaico. Estamos hablando de las primeras arquitecturas, ¿sí? Un poco que nos faltaría tal vez hablar de los sitios en concreto, ¿no? Sitios en concreto, ¿no? Como por ejemplo Cotox, La Galgada, Paraíso, ¿no? Pero estamos haciendo un balance general, balance general. Eh, bien, por ejemplo, aquí nos muestra una forma arquitectónica que se llama edificación en horno. Esta es una forma de construcción en horno con oposito central. O sea, acá en el centro le llamamos horno oposito central, ¿sí? Nichos trapezoidales, ¿no? Eh, esta idea de los nichos trapezoidales, por ejemplo, no es algo una forma que encontramos en los incas, pero que se inicia acá en Cotox, ¿sí? Tenemos paredes pintadas, el pollo, ¿no? El pollo hace referencia no a un ave, sino, acuérdese de la poesía de Vallejo, ¿no? Que decía, hermano, hoy, no sé, hoy te veo en el pollo de la casa, ¿no? O sea, en el centro de la casa. Horno, pocito, ducto de ventilación, la letra E, ¿no? Tiene su ducto de ventilación, puerta, ¿no? Dibujada fotografía presentada por Bueno, ¿no? Entonces, este tipo de arquitectura, por ejemplo, ya no es de la costa, sino ya es de la parte de la sierra, es de la parte de la sierra central, estamos hablando, ¿no? Esto ya no es en la costa, como habíamos visto en Paraíso, habíamos visto en La Galgada, ¿no? Sino esto ya es en la parte de la sierra central. Estamos hablando, en este caso, si no me equivoco, estamos hablando de Cotos, ¿sí? De Cotos. Bueno, eh, y en sí, en este libro vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar información de La Galgada, por ejemplo, también es otro lugar interesante de las formas arquitectónicas primeras. A ver, ahora, esta es una huaca ya de lo que vamos a hablar ahora ya de Caral, ¿sí? Una huaca de Caral. Miren, Caral constituye ya pues una cultura ya, este, constituye ya una cultura ya bastante avanzada, ¿no? Ruth Shady habla de la segunda civilización más antigua del mundo. ¿Cuál sería la primera civilización? ¿Qué ciudad, jóvenes, estaría la primera civilización del mundo? Si según Ruth Shady, Caral es la segunda la ciudad donde se desarrolló la segunda civilización, ¿qué lugar exactamente fue donde se desarrolló la primera civilización? A ver, chicos, ¿aló? No hay nadie, parece, ¿ah? Es una pregunta de cultura general, ¿no? Que nunca debemos olvidarlo. ¿En qué lugar se desarrolló la primera civilización del mundo, joven? ¿En qué lugar fue donde los humanos por primera vez desarrollamos la idea de civilización? Egipto, profesor. ¿Dónde? Egipto. En Egipto. Bueno, está cerca. Egipto es bastante antigua, pero no tan antigua como Mesopotamia, ¿ya? Mesopotamia es más antigua que Egipto, ¿sí? Es un poco más antigua. Mesopotamia tiene como 3.500 años antes de Cristo y Egipto tiene como 2.000. Una diferencia de por lo menos le saca una ventaja le saca una ventaja de unos 1.000 años antes, ¿sí? De 1.000 a 500 años antes, Mesopotamia. Específicamente, vamos a hablar de Sumeria, ¿ya? O Sumer.
¿no? Ahí es donde se desarrolla el primer concepto de civilización, o sea, el primer concepto de ciudad, de jerarquías sociales, o sea, de ah, me atrago con la palabra, viene de sofisticado, ¿no? O sea, una cultura ya con elementos, con tecnologías, ¿no? Con cosas que hacen prácticas la vida del hombre, ¿no? Que hacen útil, hacen sencilla, no hacen útil, sencilla la vida del hombre, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en Sumer, ¿ya? En Sumer, la primera civilización del mundo en Sumer. Bien, pero en Caral, como nos decía, regresando a Rushadi, ¿no? Caral, ubicada a 200 kilómetros de Lima y declarada en el 2009 por el UNESCO Patrimonio de la Humanidad, fue una compleja sociedad que se desarrolló en los años 3000 a 1800 años antes de Cristo, en el periodo denominado precerámico, coetáneo, en la época de las pirámides de Egipto, ¿sí? O sea, Rushdie le pone igual, ¿no? Igual con Egipto, ¿no? Incluso, según algunos de sus pruebas, habla pues de un poco antes de Egipto, por eso que habla de la segunda civilización del mundo. Entonces en Caral, por ejemplo, tenemos ya una arquitectura ya bastante compleja, ya, ¿no? O sea, donde parecen estar reunidos todos estos elementos que habíamos visto inicialmente, ¿no? Entonces la ciudad presenta 32 pirámides truncadas de diferentes dimensiones, que según los estudiosos cuentan con una tecnología en construcción que puede resistir hasta un sismo de 7.5 de magnitud, ¿sí? En un momento, por favor, voy a responder brevemente, solamente para hacerme presente nomás, ¿eh? Para hacerme presente. Ya. Entonces, esta ciudad tiene 32 pirámides truncadas, diferentes dimensiones, según los últimos estudios, ¿sí? Y su tecnología, ¿no? Puede resistir hasta un sismo de 7.5 de magnitud. Hay hay un elemento de construcción en lo que es Caral, ¿no? Hay una forma de construcción que se realizaba en formas de bolsas, o sea, se hacía bolsas de ladrillos con lo que se construía. ¿Alguien recuerda el nombre? ¿Alguien recuerda el nombre? Yo recuerdo que esa pregunta vino incluso en el examen de admisión de la universidad, de la UNDQT, ¿no? Se hizo una vez esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama este elemento con el cual se construía? ¿Sí? Ahorita se me ha ido el nombre, pero tiene como una técnica de construcción en el cual se van amarrando los ladrillos, no se ponen por separado, sino se juntan y se amarran con sogas. Se amarran con sogas de tal forma que, por ejemplo, los ladrillos no de cemento, ¿no? Ladrillos de adobe, van entrando a los muros en bloques, pero en bloques amarrados con una soguilla, ¿no? O sea, no entran así como por separado, sino entran en bloques. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado esa técnica de construcción? Que fue bastante revolucionaria. O sea, para la época fue bastante adelantada. Inclusive ahora podríamos decir, incluso ahora se estaba planteando que eh, se estaba planteando que en algunas casas ahí en el norte del Perú donde había habido sismos, se usara esta técnica, ¿sí? Se usara esta técnica con la idea de que se pudiera mantener, en caso de un sismo, se pudieran mantener las casas en pie. Bueno, vamos a recordar después el nombre de esta tecnología que se desarrolló en este lugar. Miren, tenemos la reconstrucción tridimensional computarizada de cómo puede verse la pirámide mayor en su momento de mayor esplendor, ¿no? Esto es una reconstrucción
¿no? A partir de la tecnología se pueden hacer las reconstrucciones en 3D y ahí tenemos la forma como era, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la plaza circular, tenemos la escalera, las plataformas, ¿sí? Tenemos, en la parte de arriba estaba el atrio, ¿no? O sea, el atrio es un espacio que separa al recinto principal del espacio público, ¿no? O sea, el atrio es como decir una zona de respeto, ¿no? Es como cuando nosotros en una monografía ponemos una hoja de respeto, ¿no? O sea, no de frente, comenzamos, ¿no? Con la primera página, siempre ponemos una hoja de respeto y después continuamos con la carátula, ¿no? Y después con el primer capítulo. Igual, ¿no? El atrio es una zona de respeto que se han usado, esos conceptos se han usado en muchas culturas. Por ejemplo, en el cristianismo se usaba mucho el concepto de atrio, ¿no? Miren, acá tenemos algunos de los edificios de la ciudad sagrada de Caral, ¿no? Son varios edificios, o sea, ¿no? Ushadi habla pues de toda una ciudad que se estableció en este lugar, ¿no? Con los diferentes monumentos que estamos viendo, ¿no? Está uno, el altar, aquí está, el altar de fuego, esto de aquí. Dos, la pirámide del anfiteatro, esta de acá. Tres, pirámide de la Huanca, donde está tres, acá. Cuatro, pirámide de la galería, donde está cuatro, aquí. Cinco, Huanca o piedra parada, ¿no? Esto de acá es una piedra parada, parece ser un ídolo. Seis, templo mayor, tenemos aquí. El templo mayor, el templo principal. El siete, sector residencial, ¿sí? Sector residencial. Y esto de acá les faltó nombrar, esto de acá. Ah, es pirámide antigua se llama esto, ¿eh? Aquí lo puse más completo, ¿eh? Para que no haya esa. Creo que aquí me había quedado un poco corto con los nombres. Entonces aquí lo puse más completo, ¿sí? Pirámide antigua, pirámide de la cantera, conjunto residencial, pirámide mayor, pirámide menor, conjunto residencial. Entonces, mira, una gran variedad de edificios, pero que han partido de esas formas anteriores que hemos mencionado, ¿sí? Bueno, Caral sería pues la primera gran cultura precerámica, ¿no? Precerámica. Cuando se descubrió Caral, fue como un evento, pues, podemos decirlo, fue como un evento revolucionario, ¿no? O sea, un evento que cambió porque siempre se había tenido, pues, la idea de Chavín como la primera gran cultura, ¿no? Ahora, ahora no se habla solamente de lugares, ¿no? Se habla de procesos que se dan en diferentes sitios a la misma vez, ¿no? Ya no se está hablando solamente de un solo sitio, ¿no? Sino en diferentes lugares se dan procesos similares. Ajá. Chavín tiene, aquí presento solamente el plano, ya podríamos ver también los edificios tal vez, las fotografías, pero primero sería bueno entender este plano, ¿sí? Vamos a traer un poco de agua para poder ayudarme en la garganta, por favor. Denme un momento. Bueno, acá tenemos también esos conceptos que habíamos visto, ¿no? ¿No? Las terrazas, ¿no? Estos niveles superpuestos. Tenemos también las escaleras, las plazas cuadrangulares, ¿sí? Y Chavín pues tiene esto que llaman lo que se conoce muy bien como los... ¿Qué cosa hay en Chavín? En Chavín hay unos, podemos decir, ¿cómo lo podemos definir? A ver ustedes, ¿cómo podemos definir estas construcciones que hay en Chavín?
¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Hay unas construcciones subterráneas, ¿sí? Unas construcciones pasadizos subterráneos. Entonces eso habla de una arquitectura bastante interesante, o sea, porque hay que comprender ahí en Chavín la concepción religiosa. Entonces, una arquitectura no solamente es una forma geométrica, no solamente es una forma para vivir, sino también es un concepto. Con concepto me voy a la idea de forma. O sea, tiene una forma, ¿no? Por alguna razón está acá, número 2, acá está el número 1, ¿no? Están formando una determinada forma espacial. A esa forma espacial también podemos estudiarla desde el punto de vista formal, ¿sí? Y también podríamos estudiarla desde el punto de vista del significado. O sea, de repente se está formando aquí algo, ¿no? De hecho, ya hemos visto que, por ejemplo, cada construcción tenía pues la forma de U, forma circular, pero esa forma de U, o sea, yo voy a decir, está representando alguna idea. Por ejemplo, cuando en las iglesias cristianas se hace una forma de cruz, es porque está representando pues la idea de Cristo, ¿no? Pero aquí estas formas, esta manera de construcción, ¿habría un concepto también ahí? Definitivamente que sí, ¿no? La idea sería entonces, a medida que vamos investigando, ir entendiendo, ¿no? ¿Por qué es que se construye de esta manera? ¿No? ¿Por qué los túneles tienen esa disposición? ¿No? Eh, por qué existen túneles? Bien podían haberlo hecho las construcciones al aire libre, ¿no? Pero ¿por qué se construye debajo de la tierra? ¿Qué cosa se pretende? ¿Qué cosa se busca ahí? ¿Mm? Bueno, entonces todo eso nos lleva pues a ya un análisis mayor, que de todas maneras en algún momento, si es que queremos conocer, vamos a tener que hacerlo, ¿no? Vamos a tener que investigar, hay que revisar la bibliografía, ¿no? Cada cultura tiene su propia bibliografía. Por ejemplo, yo les había contado, ¿no? Que yo, por ejemplo, había hecho una investigación sobre los moche, sobre los mochicas, sobre el canon de la figura humana. Eso me llevó a mí a viajar al norte del Perú para conocer cómo era que vivían estas personas, estos mochicas. Y entonces, en un momento acá este juego que se ha mojado acá en la mesa. Ya. Bueno, entonces, los mochicas, ¿no? A propósito de entender las diferentes fases, ¿no? De la cultura mochica, nosotros habíamos dejado ya un trabajo, ¿no? De hacer una clasificación de una cerámica, que hay que entender las indicaciones bien, jóvenes, ¿sí? Algunos han hecho una investigación sobre la cerámica. Yo no he pedido una investigación sobre la cerámica, sino lo que yo he pedido es que me hagas una clasificación de las etapas de una cerámica. Igual en arquitectura también los arqueólogos encuentran que en cada etapa de construcción se plantea un concepto diferente, ¿no? De vivienda, un concepto distinto. Incluso la alimentación entre una etapa y otra etapa varía. Incluso también la calidad de la arquitectura, ¿no? Varía entre una etapa y otra etapa, ¿sí? Ahora miren, acá por ejemplo tenemos una de las huacas que se llama Huaca El Brujo, ¿sí? El Brujo. Yo recuerdo haber estado, no en esta,
recuerdo haber estado en la Huaca de la Luna, pero creo que es lo mismo, ¿no? La Huaca de la Luna también le llaman el brujo. Creo que ya me confundía, ya me confundí, porque yo he estado en Trujillo, entonces estuve en la Huaca del Sol y de la Luna, quedan cerca, ¿no? Solamente que la Huaca del Sol, en la Huaca del Sol no se puede entrar porque todavía están como haciendo los trabajos. A la que puede entrar a la Huaca de la Luna, ¿sí? Ahora, esto se conoce con el nombre del brujo, ¿no? Así, se conoce con el nombre del brujo. Ahora, ¿esto es igual a esto? No, son diferentes, ¿no? Pero son parecidos, ¿no? Tienen un parecido, ¿no? Porque es la misma cultura. Yo he estado en esta de acá, ¿no? En la Huaca de la Luna. He estado en la Huaca de la Luna. eh, He recorrido, ¿no? Sus instalaciones. Entonces, lo que les cuento esto es un poco para poderles contarles mi impresión, ¿no? De este lugar. Em, Acá, por ejemplo, vamos a observar, ¿no? Estos niveles, estas terrazas. Cuando nosotros nos encontramos frente a esto, tenemos que entender que las sociedades antiguas construían en sistema de plataformas, ¿no? Construían una plataforma, una segunda plataforma, otra plataforma, de tal manera que una primera plataforma era un primer periodo de ocupación, ¿sí? Un primer periodo de ocupación, que podía durar 10 años, 20 años, 50 años. Eso no se puede determinar con precisión, ya que las pruebas que existen no son pues tan precisas para determinar fechas así tan exactas, ¿no? Hay rango de errores, rango de tiempo que puede haber por ahí algún cambio. Pero lo que sí es que se conoce, a partir de la explicación arqueológica, es que son diferentes ocupaciones. O sea, cada estrato, cada nivel es una diferente ocupación. Y eso quiere decir que cada cierto tiempo, producto de algún hecho, algún acontecimiento, se tapaba. Es como que acá donde están acá arriba, estos personajes, lo tapemos completamente y sobre eso que está ahí, construyamos otro nuevo recinto, haciendo entender que ese periodo, esa etapa, ya la superamos y ahora estamos en una etapa distinta, ¿no? Estamos en un cambio de época. Entonces, esa idea de no destruir, ¿no? Porque podríamos nosotros, por ejemplo, acá ya lo destruimos esto y sobre esto, pues, ¿no? Construimos una nueva vivienda para los que van a venir. Pero porque ellos tenían la idea de taparlo y sobre eso construir nuevamente otra vivienda, otros recintos, otros espacios. ¿A qué se debería eso? ¿No? ¿Por qué se hacía de esa manera? ¿Mm? ¿Alguno quisiera intentar una respuesta? Quizás sea que nos falte un poco conocer más, ¿no? Pero siempre es bueno, jóvenes, ir haciéndonos preguntas, ¿sí? Ir haciéndonos preguntas con la idea de que podamos luego responder, ¿sí? También, ¿no? ¿Cómo se llama? El lugar, por ejemplo, de Huaca de la Luna, tiene esta pintura mural, ¿no? Entonces la arquitectura estaba acompañada de murales, ¿sí? De murales, con la ideología, con con la religión, con las cosas que ellos planteaban, ¿no? Sus creencias, sus mitos. Este mural, por ejemplo, acá no vamos a estudiarlo, ¿no? Pero tiene una gran riqueza iconográfica. Solamente lo he puesto acá para que visualicemos que esta arquitectura iba acompañada de murales. Bueno,
nos vamos a hacer así un cambio así bastante drástico, nos vamos a ir hacia Tiahuanaco. Vamos a conocer esta ciudadela, que ¿dónde se encuentra Tiahuanaco, jóvenes? La vez pasada ya lo había mencionado. ¿Dónde se encuentra Tiahuanaco? La capital, ¿no? La capital Tiahuanaco, ¿dónde se encuentra hoy en día? ¿Recuerdan ustedes? Se encuentra en Bolivia, el Perú, profesor. en Bolivia. Muy bien, se encuentra en Bolivia. Eso tengámoslo siempre presente, ¿ya? Esta capital, Tiahuanaco, se encuentra en Bolivia. De hecho, que Tiahuanaco habrá abarcado pues, parte de Puno, ¿no? Ahí podemos encontrar también centros tiahuanacos, de repente arquitectura, cerámica. Pero la capital está en Bolivia, ¿sí? Ahí es donde vamos a conocer estos templos, esta ciudadela, ¿no? Este complejo arqueológico de Tiahuanaco, ¿sí? Eh, También tuve la oportunidad de viajar hasta aquí, ¿no? Es bueno, jóvenes, el viaje, ¿no? A veces cuando, por ejemplo, yo estudio arte egipcio, griego, a veces no te has preguntado cómo serán las pirámides, cómo será estar por dentro de una pirámide egipcia, cómo será estar en el Partenón, ¿no? Entonces, ya te quita un poco la concepción de una simple foto, ¿no? Entonces es importante conocer, ¿no? Siempre que podamos, hay que viajar y conocer estos lugares. Esta foto, por ejemplo, yo mismo la he tomado. La tomé del panel que está al ingreso de Tiahuanaco, ¿sí? O sea, yo la tomé y lo he cortado acá y lo le he presentado en la diapositiva. Me parece que aquí está un poco más claro de cómo es este complejo arqueológico de Tiahuanaco, ¿no? Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de aquí dice Avenida, ¿no? Avenida Tiahuanaco, ¿no? Y aquí están los museos, ¿no? Museo Lítico, 1, Museo Cerámico, 2, Mercado Artesanal, 3. ¿Sí? 1, 2 y 3. Ahí están digamos, la parte de los museos. Después la 4 es la pirámide de Acapana. Este es número 4, ¿no? 5, Cantatallita. 5, Cantatallita. Acá está. 6, Templete. Este debe ser este de acá. Templete es semisubterráneo. O sea, ese templete es como el ingreso como el ingreso a Tiahuanaco, ¿sí? 7 piedras cansadas, ¿no? 7 piedras cansadas. ¿Dónde está el número 7? Acá están, piedras cansadas. Piedras que están ahí dejadas por alguna razón y no sabemos cuál es la razón. 8, estela descabezado. Acá está, 8, estela descabezado. 9, Puerta del Sol, ¿no? La famosa Puerta del Sol que aparece en en muchos lugares, ¿no? En las láminas. Después está 10, Calasasaya, ¿no? Donde está este templo de Calasasaya, ¿no? 11, cuartos ceremoniales, están ahí. 12, la famosa estela de Ponce, está en el centro. 13, estela de Fraile. 14, templo Oputuni. ¿Dónde está 14? Acá, ¿no? Este es 14. 15, Chunchucala, ¿no? Chunchucala. ¿Dónde está 15? Acá. 16, Puerta de la Luna. ¿Dónde está el número 16? Aquí ya no lo veo ya. Será para este lado ya que veremos. Ahora, esto está lo mismo que acá, sí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo lo que esto está en un plano así, en plano más largo y esto está así en plano más pequeño, ¿no? Pero son los mismos números, ¿no? Son los mismos. Acá está 16, ¿no? Puerta de la Luna. Y 17, Quericala, ¿no? 17, ¿dónde está?
Acá, ¿no? Ahora, acá faltaría, pues, ¿dónde está la pirámide Pumacuncu, 18? ¿Dónde está eso? No lo veo acá, ¿no? ¿Y aquí dónde se ve eso? Acá no se ve tampoco. O este es el 18, el que está aquí. No, ese es el 16. Ese 16. Otro, ¿dónde está ese 18? Que no lo encuentro. Ustedes lo ven, igualmente se imagino que si yo no veo, ustedes igualmente no podrán ver, ¿sí? Bueno, con ir una vez, o sea, yo ya he estado un solo día, ¿no? Una tarde, nomás. No se puede conocer, pues es como que vayas a Machu Picchu con un solo día que vayas, no vas a conocerlo, ¿no? Tienes que ir varias veces, ¿no? Hasta que ya vas comprendiendo bien el lugar, ¿sí? Esas son esos son los conocimientos que creo que a nosotros no se nos olvidan, ¿no? A veces las lecturas, cuando no se puede visualizar, este, em, cuando no se pueden visualizar, cuando no tenemos esa experiencia, a veces se nos olvidan más rápido. Em, Acá, por ejemplo, yo cometo el error de no ponerle el título, ¿no? A este lugar, ¿no? Cometo el error de no ponerle el título, ¿no? Pero acá, por ejemplo, estamos hablando de, miren, la estela monolito Ponce, ¿no? Acá en el centro. En el centro está el monolito Ponce y quiero ubicar dónde está la Puerta del Sol. Aquí, en esta esquina está la Puerta del Sol. Puerta del Sol, monolito Ponce, ingreso principal y ahí la letra que no nos ayuda. Es que, como les digo, estas fotos, como las tomé, no de una cámara de alta calidad, no, andaba un poco misio en ese periodo y no tenía pues una super cámara, ¿no? Para poder comprármela y entonces mira, acá dice representación, acá en la letra C casi no se ven, y estoy usando una lupa para poder ver, dice representación gráfica de la condición del templo de Calasasaya, ¿sí? Este es el templo de Calasasaya, ¿ya? Solamente que ahí casi no se ve, ¿no? Entonces, este es el templo de Calasasaya, esa es ¿no? Esa es la distribución y este es el ingreso principal. Esa foto yo sí la tomé, ¿no? O sea, yo tomé la parte del ingreso, donde, no, o sea, fue una experiencia para mí, una de las mejores experiencias que he tenido, ¿no? Junto con obviamente, que cada vez que voy a Machu Picchu, ¿no? Llegar a la ciudadela, ¿no? Son sensaciones que solamente estar ahí te lo te lo permite, digamos, sentir, ¿no? Entonces es un espacio grande, ¿no? Que tú, este es como el ingreso principal, hay una plazoleta, una placita hundida, como esta de acá, ¿sí? Cuadrangular. Y al fondo se ve el monolito, este monolito Ponce, ¿no? Estela Ponce. Estela Ponce se ve ahí al fondo, ¿no? Y en una esquina, ¿no? Cuando ya recorres, no tomó foto del interior. Creo que no dejaban tomar adentro, cuando estaba adentro. Algo así, no sé. Tenía un amigo que también tenía un complejo de chamán, no sé, se puso a hacer algunas cosas y la policía boliviana estaba que lo llamaba la atención. Solo creo que nos dejaron tomar así una fotito nomás. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Cuando ya le tomo de adentro, ya, ¿no? Mirando la parte ya de el espaldar de este monolito Ponce, ¿no? Y ahí está el ingreso principal. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue el templo de Pumacuncu, ¿no? No tanto, o sea, Pumacuncu puede entenderse como un lugar donde se ha trabajado la piedra, se ha trabajado con cuidado, con fineza, se ha trabajado como si fuera escultura, se ha trabajado como si cada piedra fuera
una pieza escultórica. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esta piedra que está aquí, ¿no? Ahí entiendes lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, cómo se ha cortado, mira, se ha cortado un nivel, se ha cortado otro nivel y se ha cortado otro, de tal manera que la luz traspasa, ¿no? Entonces, ¿cómo han hecho para cortar esto de ahí? Y así como esto, vamos a encontrar muchas piedras en este lugar. Entonces, habla ya pues de una ingeniería desarrollada. Tiahuanaco, estamos hablando de unos 800, de unos entre el año, porque los Waris son del año 600 después de Cristo, y Tiahuanaco son unos 200 o 400 años, es el año 200 por ahí, ¿no? Se ha construido este lugar. Bueno, Wari ya es el primer imperio que se desarrolla en el territorio peruano. Para los bolivianos, Wari sería como una etapa del desarrollo tiahuanaco, ¿no? Por eso que no se habla, incluso no se habla de Tiahuanaco, pero Tiahuanaco es una etapa, ¿no? Pero la cultura del altiplano es una cultura de muchos siglos atrás, antes de Tiahuanaco. Se habla de la cultura Yayamama, ¿no? El arqueólogo, hijo de el arqueólogo que trabajó acá en el Cusco, Chávez Bayón, ¿no? Tiene su hijo, que es un arqueólogo que trabaja en Bolivia y enseña en los Estados Unidos. Ha venido acá algunas veces, es el arqueólogo Chávez, pero ya no es Bayón, ¿no? Yo conozco a su hermano, que es artista, que se llama Edwin Chávez, y su hermano es el que hace estas investigaciones de la cultura Yayamama, ¿no? Como una tradición religiosa en la que está Pucara, Tiahuanaco, y que llegaría hasta los Wari, ¿no? Acá tenemos un entierro en Chonchopata, conjunto de palacios en los cuales destacan los talleres de alfareros. Perfil, planta, Chonchopata, ¿no? Entonces estamos hablando de Huari. ¿En qué ciudad se desarrolla Huari? Como capital, no como centro, ¿no? Como centro tenemos acá, pues, en el Cusco, la ciudadela ¿cómo se llama la ciudadela, jóvenes? ¿Han estado ustedes acá? Acá en el Cusco hay una ciudadela Huari. ¿Qué nombre tiene? Piquillacta, profesor. Piquillacta, ¿no? Pero ¿de dónde son los Huari? ¿De qué parte vienen? ¿Cuál es el centro Huari? ¿Dónde se encuentra? Esas cosas, jóvenes, hay que conocerlas mejor, ¿ya? Hay que conocerlas mejor. Estamos hablando de Ayacucho, joven, ¿sí? Huari ya es una forma de arquitectura muy planificada, ¿no? Muy planificada, muy organizada. Es una forma, o sea, miren, pues, o sea, es completamente cuadrangular, ¿no? Este, Eso nos habla ya de una estructura ya de carácter precisamente imperial, ¿no? Cuando hemos recorrido esta ciudadela, nos ha impresionado, ¿no? Yo he ido unas cuantas veces, ¿no? Estas fotos también son de esas visitas que, que yo, yo también he ido con alumnos, hemos conocido el lugar, eh, hemos también hay investigado un poco, ¿no? Leer un poco sobre esta arquitectura para entender que no solamente Wari es este centro, ¿eh?
sino se habla, por ejemplo, de un conjunto de espacios en el cual esto sería como el centro, pero son varios espacios que están en los cerros, a los alrededores, que también son wari, ¿ya? Y hay un texto ahí que siempre yo lo revisaba, ¿no? Ahora yo no estoy haciendo mucha esa, inclusive recuerdo haber trabajado esa lectura, ¿no? Ya ahora cuestiones también del tiempo, no nos permitimos tal vez entrar a ese detalle, ¿no? Dado que tampoco el curso no es solamente, pues, no es solamente de arte precolombino, ¿no? Tenemos que hacer colonial, republicano, ¿no? Pero hay que pensar en que es nuestro compromiso ir comprendiendo esto un poco más, que se hace como una combinación del conocimiento teórico y del conocimiento físico, ¿no? Del conocimiento físico. O sea, tienes que estar en el lugar para poder entender cómo es este sitio. Pero si tú vas a estar como un lugar, como un turista, que va a pasearse, a tomarse fotitos, ¿m? Entonces no vas a tener ese tiempo tampoco, pues, ¿no? Entonces no vas a ir, mirar y regresar, ¿no? No es eso tampoco, no es eso. Es una combinación de ambas ideas, tienen que ir juntas, ¿ya? Ambas ideas. Por ejemplo, si uno va y no conoce estos elementos, por ejemplo, ¿para qué sirve? Tú piensas que esto puede ser un adorno. Estos elementos son necesarios en la construcción porque si no los muros se caen, son contrafuertes. Entonces, hay una idea arquitectónica bastante clara, ¿no? Ahí están los trabajos de proceso de investigación, ¿no? Eh, hay espacios que necesitan continuar, ser investigados. Y para finalizar, tenemos Chimú, ¿no? Chimú que sería ya del horizonte, perdón, del intermedio tardío, ¿sí? A mí me agradó también mucho estar en este lugar, estar en este sitio. Em, Cuando uno investiga, cuando uno, por ejemplo, ¿no? O sea, tú quieres investigar el arte peruano, pero tú eres un educador, usted está formado como educador, pero necesitas, si tú quieres transmitir ese conocimiento, necesitas conocer bien el lugar, ¿sí? Y se hace necesario, vuelvo a repetir, estos dos conocimientos, ¿no? Conocimiento teórico y conocimiento físico, experiencia. Eso fue lo que, eso fue lo que a mí me llevó a conocer también este sitio que se llama Chan Chan, ¿no? Siempre pues uno lo ve a Chan Chan pues por la foto, por la esto, pero otra cosa es estar en el lugar, ¿no? Otra cosa es estar en el lugar. Miren, con uno piensa que va a poder recorrer todo esto, pero no, pues no puedes recorrer todo este lugar. O sea, no está disponible, ¿no? Es como que uno va a un centro arqueológico, ¿no? Puedes ir no sé, a Piquillacta, Machu Picchu y solo te dejan entrar hasta un lugar. El lugar que te dejan entrar es a este lugar de acá llamado Teschudi. Ahí es donde tú puedes visitar. Lo demás no está disponible al público. Salvo que ahí entre también tu habilidad, ¿no? De que conozcas al arqueólogo, tengas amigos que estén trabajando ahí que te permitan el acceso, ¿no? Entonces, eso es otra parte también necesaria
del investigador es poder sociabilizar, tener capacidad social, de poder tener amigos que te puedan ayudar a conocer, ¿no? Por ejemplo, yo acá pude conocer este lugar porque este lugar sí está accesible al público, ¿no? Este lugar sí puedes conocer. Pero este solamente es esto solamente es esto de acá, mira. O sea, perdón. O sea, quiero, ya, no importa. Quiero tener ese rayito láser, pero ahora no me sale. Pero yo lo que quiero que ustedes noten que solamente este espacio de acá, que ya es bastante grande, es una ciudadela grandaza, tipo, no sé si como Piquillacta o Piquillacta es grande, pero ya esto ya es bastante grande. Y solamente esto es lo que tú puedes conocer, pero estamos hablando de un espacio bastante, mucho más grande, ¿no? Chanchán es la ciudadela de barro más grande ¿de qué lugar? Más grande ¿recuerdan ustedes? Chanchán, ciudad de barro más grande ¿han escuchado eso? Más grande de América, joder. La ciudad más grande de América, construida en barro, ¿sí? Yo he entrado, como decir, a la mini ciudad, ¿no? O sea, a una parte de, como decir, a esto de acá, ¿no? Y ya es bastante grande, ya. Entonces, caminar por todo esto, porque se puede caminar, ya es bastante grande. Imagínate que tuvieras acceso a los otros lugares que no están abiertos al público, están en trabajos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la plaza ceremonial, donde la gente va y se toma las fotos, ¿no? Tenemos los talleres, las audiencias, la cocina, esta gran especie que dicen acá, huachaque, ¿no? Los mausoleos, almacenes, segunda plaza, otra plaza más pequeña, ¿no? La ciudadela fue el palacio del curaca Chimú y desde allí gobernó su reino. Bueno, aquí está una foto, pero esta imagen en sí no es muy nítida, ¿no? La puse porque tenía la vista general del lugar, ¿no? Es la plaza ceremonial, la plaza principal, ¿no? Acá es donde se toman las fotos, pero acá nuevamente también está el tema de la restauración. Se les ha pasado la mano, parece ser. Había una observación de la UNESCO, porque se les estaba pasando la mano y estaban haciendo ya algo como muy moderno. Bien, joven, esto es el tema de la arquitectura. No sé si hubiese alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? Bien, vamos a hacer la evaluación. La evaluación es desarrollar, ¿no? ¿En qué consiste la tipología de la arquitectura temprana? ¿Sí? Eso es lo que hemos visto al inicio. Para eso tenemos el libro, este libro de Williams, ¿sí? Este libro de Williams se los voy a compartir, ¿ya? Este libro de arquitectura y urbanismo en el antiguo Perú, ¿sí? Ahí es donde están estas formas, ¿sí? Ahí es donde están estas formas. Está la plataforma o pirámide truncada, los andenes o terrazas, plazas circulares hundidas, plazas rectangulares, disposición en U de grupos de edificios con horno o pocito central. Bueno,
¿Qué día podemos poner de plazo? Por favor, entonces vamos a poner como plazo hasta el día miércoles, ¿sí? Plazo hasta el día miércoles. ¿Qué estamos el siguiente miércoles? ¿Qué fecha sería el siguiente miércoles? Estamos hablando de, a ver si me ayuda. Aló, aló jóvenes, ¿están ahí? El miércoles es 3, profe. Miércoles 3 de agosto, ¿ya? Hasta esa fecha van a tener, ¿ya? Miércoles 3 de agosto. Porque ya el 4 de agosto ya estamos haciendo otra clase, estamos ya en otra actividad, ¿no? Ya vamos a empezar a hacer el arte colonial, que también es bastante largo, ¿sí? Y la bibliografía yo se los estoy dando. Entonces tenemos acá explicar en qué consiste cada forma arquitectónica y graficar con una imagen, con título y nombre de la cultura, ¿no? O sea, definir brevemente qué cosas son, qué cosa es una plaza circular hundida. Pero, o sea, la definición, yo pienso que la definición a veces es redundante, ¿no? Porque ¿qué es una plaza circular hundida? Eso, pues, ¿no? Es una plaza circular hundida. O sea, no hay más idea. Pero sí sería bueno que le pudieras agregar una imagen a cada cosa, ¿sí? Podríamos buscar, ¿no? Por ejemplo, plazas circulares hundidas. ¿En qué culturas encontramos plazas circulares hundidas? Según lo que hemos visto, ¿en qué cultura encontramos una plaza circular hundida? ¿Aló, chicos? ¿Han estado en la clase? ¿Qué culturas de las que vimos presenta plazas circulares hundidas? Es decir, hay que revisar la diapositiva, pero aparte, pues tienes pues la red de redes, que es el Internet, ¿no? ¿Qué es una plaza circular hundida? Por ejemplo, acá encontramos una plaza. ¿Esta es una plaza circular hundida? No. Esta está. Esta no está hundida que yo vea, ¿no? Podríamos encararla y plazas circulares hundidas, ¿sí? Hay que, hay que entonces encontrarla y poner esta gráfica, ¿no? Se podría considerar esto hundida porque como que está a un desnivel, ¿no? O sea, acá hay un nivel y acá hay otro nivel también, ¿no? Entonces, podríamos considerar esto una plaza circular hundida. Pero, por ejemplo, acá en el libro de Williams, en el libro de Williams, este, tenemos ahí, por ejemplo, acá, ahí, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La idea está un poquito más clara, ¿no? La idea está un poquito más clara. Pero aquí podemos ver los modelos. Ahora tenemos que encontrar los ejemplos reales, ¿no? O sea, el ejemplo real, el sitio, la fotografía real. De eso se trataba este trabajo, ¿sí? De eso se trataba, ¿no? Hacer una breve definición y colocar una imagen de esa definición. Una imagen real, con un ejemplo concreto, ¿no? De Caral, de Mochica, de La Galgada, ¿no? En La Galgada he visto plazas circulares hundidas. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Aló, chicos? Todo claro, profe. Ya, muy bien, entonces vamos a dejar la clase ahí. Yo en este momento voy a subir la sesión, voy a subir la diapositiva, voy a subir el libro de Williams, ¿qué más? Y voy a crear la tarea, una carpeta para que ustedes puedan subir la actividad. ¿Está bien?
Sí, profesor. Listo. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a detener la clase y